Bienvenido a Fotorrodando, un podcast de la red de podcast de Academia de Fotógrafos. Hoy tengo el inmenso placer y honor de charlar con una persona que desprende magia, dulzura, conocimiento y calidez. Desgraciadamente no tendremos este maravilloso rato en el salón de mi autocaravana, ya que nos separa unos 700 kilómetros más o menos, yo creo. La persona de la que hablo es Aina S. Erice. ¿Cómo estás, Aina? Estupendamente. No demasiado resfriada, que con el tiempo que estamos teniendo es momento perfecto para pillar una gripe. No me puedo quejar. Bueno, pero tú eres una aliada de las plantas, con lo cual cuentas con ventaja para estas cosas. La echinacia, todas estas cosas son aliados especiales de los catarros y... Muy cierto, muy cierto. Aquí estoy con mi té. Muy bien, mira, yo tengo también un chai tea de estos con leche de almendras. Fenomenal. El mío es de jengibre, regaliz y tomillo. Creo que el jengibre va muy bien para la voz. Sí, eso me dijeron. Maravillosamente. Se te oye fantástico. Muy bien. Permíteme presentarte a las personas que aún no te conocen. Aina, naciste en Palma de Mallorca, eres bióloga, investigadora independiente, escritora, divulgadora y creativa. Todo eso. ¿Realizaste? ¿Sí? Sí. ¿Realizaste biología en la Universidad de Les Isles Balears? No sé si lo he dicho bien. ¿Bien? Sí, Illes Balears. Perfecto. Te apruebo. Soy horrible con los idiomas. Bueno, también realizaste allí un máster sobre biología de las plantas en condiciones mediterráneas o plantas mediterráneas, ¿no? Una pregunta que te voy a hacer antes de continuar. Al estudiar biología, ¿cómo o por qué te decantas por el reino vegetal y no derivas por la biología marina? Ya que viviendo en una isla sería lo más habitual o lo más fácil, ¿no? Lo más lógico. Sí, bueno, no sé si lógico, pero quizá más habitual y sobre todo más fácil que para otras personas de tierra adentro, ¿no? ¿Cómo fue así? Muy cierto, muy cierto. Yo no empecé la carrera enamorada de las plantas, debo confesarlo. Yo entré pensando que tiraría más hacia bichos. Pero llegado un determinado momento, en tercero de carrera, tuve una asignatura sobre diversidad vegetal y ahí empecé a enamorarme un poco del reino vegetal y fueron conquistándome poquito a poco. Y yo creo que a pesar de que me gusta mucho el mar, yo tengo una pata del norte de España, yo tengo una pata navarra y creo que he heredado por esa parte un amor profundo hacia las montañas y hacia los entornos más boscosos y más que quizás que por la playa. También cabe la posibilidad de que porque las playas en Baleares en los últimos tiempos están un pelín masificadas. Claro. Y yo que huyo de las multitudes prefiero la montaña o las playas vacías. Muy bien. Y de eso hay poco por mis lares en estos momentos. Y yo creo que eso también influyó en mi enamoramiento progresivo hacia lo vegetal en lugar de hacia lo marino. También me parece haberte oído que tu familia tiene también un poco de, no sé si es un terreno grande o con mucha variedad de plantas y frutales. ¿Es real? Sí. Mi abuela, por parte de padre, la familia de mi padre, tenían, bueno, creo que prácticamente como todas las familias o la mayoría de familias por aquel entonces venían de un pasado agrícola y mi abuela había heredado una finca que no era de uso agrícola y no tenía mucho valor agrícola, pero sí que tenía un pinar y un encinar y una casita en donde yo iba a pasar los veranos. Con lo cual yo me crié pasados los veranos, tanto cerca del mar como inmersa en la naturaleza, en un encinar que prácticamente salía de casa y a 10 metros tenía un encinar en el cual poder montarme mis historias de aventuras y de imaginación. Y por eso yo creo que también... Ahí estaban las semillas, las primeras semillas del enamoramiento. Aquello que queda allí como... Yo fuese consciente. Claro. Bueno, continúo con la descripción. Eres una lectora incansable, dominas al menos 4 o 5 idiomas, uno de ellos el japonés, y entre... Ese no lo domino. un día espero. Pero aún me queda un montón de tiempo.
Bueno, entre tus inquietudes hay un sinfín de disciplinas, como antes indicaba, los idiomas y las palabras, la cocina, la antropología, el arte y el diseño, la historia, el café y además tratar de entender la psique humana. Todo esto lo he ido recopilando y creo que además, después de oírte en tus maravillosos podcasts, bueno, pues todo esto va un poco quedando y creo que es así, ¿no? No digo mentiras, después lo demuestro con las turras tremendas que os largo sobre etimología y antropología y esas cosas. Bueno, también eres una firme, bueno, no digo firme, sino una defensora a ultranza de las bibliografías que adjuntas a tus libros, porque sí, ya tienes 5 libros. Voy a enumerarlos. Uno es Viriditas, Senderos de Savia, del cual tengo una copia firmada, El libro de las plantas olvidadas, Cuéntame Sésamo y La invención del reino vegetal. Y los complementas, como decía, con unas trabajadísimas bibliografías y notas aclaratorias. Mira, el otro día, echando un vistazo al libro, digo, yo creo que es una 5ª parte del libro. Esto te debe llevar casi tanto como escribir el libro o más. Pero cuéntanos un poco de qué va cada uno de estos libros. Pues, primero, gracias por apreciar las bibliografías, porque es verdad que las aprecio mucho y me las curro mucho y sí. Cuando estás en medio de confeccionar alguna de ellas, realmente dices, pero esto va a leerlo alguien, espero que sí, por favor, porque si no... Aquí sudando la gota gorda para nada, pero no, son importantes a pesar de que las lea solo una persona. Al lío, a la pregunta, ¿de qué va cada uno de los libros? Pues quizás empiezo desde el primero que has mencionado para atrás. Uh-huh. El último que ha salido es Viriditas y este es una propuesta para personas más pequeñas, para niños y niñas y no tan niños y no tan niñas, que habla de la relación entre las mujeres y las plantas, uh-huh. a partir de 16 biografías de mujeres y 16 plantas que fueron importantes o que tuvieron una relación con ellas, porque esta conexión entre mujeres y lo vegetal es algo que se ha dado mucho en nuestra cultura y que, sin embargo, creo que se ha explorado menos. Y nos apetecía sacarlo a la palestra para poder hablar de ello. El anterior, Senderos de Savia, es una adaptación de las primeras 3 temporadas del podcast al que me lancé en 2019 y que se ha convertido en una parte muy importante de mi labor como divulgadora. Y el podcast en esas 3 primeras temporadas estaba pensado como una excursión en la cual cada temporada íbamos recorriendo distintos ambientes y haciendo un viaje circular de ida y vuelta por huertos, campos, entornos acuáticos, bosques, montañas y de regreso para cerrar el círculo. Y me parecía que era una oportunidad perfecta para poder convertirlo, transformarlo en un libro y poder darle otra vida distinta y poder añadir también la bibliografía, que era algo que me apetecía mucho porque en el formato podcast no puedes estar listando todas las fuentes que has consultado porque sería un rollo patatero. y disfruté muchísimo preparando ese libro, la verdad. El libro de las plantas olvidadas es un compendio de 100 plantas que, de manera totalmente subjetiva y personal, en mi experiencia considero que durante los últimos 50, 60, 70 años se han ido diluyendo en nuestra cultura a partir de digamos que son plantas que nuestras abuelas, bisabuelas, muchas de ellas las conocían a la perfección y sabían dónde crecían y cómo se empleaban, y que con el paso de esta sociedad desde una base más rural en el cual la mayoría de nosotros dependíamos de lo rural de forma directa, sí, y éramos conscientes de esta dependencia, nos hemos ido volviendo cada vez más urbanitas y cada vez más olvidadizos. Sí. Y hemos llegado a esta situación un poco ilusoria en la cual nos creemos que ya no dependemos del reino vegetal. Craso error, sí.
Y este era un poco un intento de rescatar y de devolver a la conciencia colectiva y de devolverles un poco de relevancia a estas plantas que considero que son fantásticas y que, ¿para qué olvidarlas si podemos tenerlas haciéndonos compañía de nuestro día a día? El anterior, Cuéntame Sésamo, es una exploración del papel que tienen las plantas en los cuentos de hadas tradicionales, que es un tema que me encanta. No sé, creo que cada uno de nosotros tenemos fijaciones raras y extrañas que no sabemos explicar muy bien por qué nos interesan o por qué nos parecen fascinantes, sí, pero que una vez nos atrapan, ahí que caemos de cabeza. Y este era un tema que me gustaba y me atraía desde hacía tiempo. Y cuando tuve la oportunidad de explorarlo con una editorial que me invitó a hacer un libro sobre un tema que me apeteciese, yo les dije, pues tengo esta idea, ¿qué tal? Y me dijeron que sí, y es un libro al que le tengo también muchísimo cariño, ilustrado. Y ya el primer libro con el que lo empecé todo, espero no estarme enrollando demasiado. No, por favor, al contrario. Al contrario. Vale, menos mal. Y el primer libro es La invención del reino vegetal y con el que empecé mis andanzas en público como divulgadora, sí, no solamente para mis allegados y corrían despavoridos en el lado cuando me veían llegar diciendo, oh no, Dios mío, ¿qué nos contará ahora? Pues ahora puedo hacerlo de manera masiva a través de libros, lo cual está muy bien. Pues La invención del reino vegetal es un libro que siempre me costó muchísimo describir y clasificar, porque es un libro que trata de la etnobotánica entendido en el sentido más amplio del término, y que yo siempre intenté presentar como el libro en el cual hablo sobre las relaciones que la humanidad ha entablado con las plantas, y todo el mundo se quedaba, sí. No he entendido nada, pero voy a sonreír y a... Pues es muy fácil, ¿no? La interacción tan brutal que tenemos y que dependemos del reino vegetal de forma que quizá muchos no quieran reconocer, pero es así. Muy cierto. Sí. Muy cierto. Entonces la invención es un compendio muy amplio en el cual tuve la oportunidad de indagar, investigar muchísimo sobre plantas y alimentación, medicina, textiles, perfumes, decoración, jardines, los orígenes de la agricultura, plantas y elementos vegetales como marcas de clase dentro de las sociedades, enteógenos, plantas y mitos y ritos, religión, ciencia, en fin, que por eso es un poco difícil de explicar el tema. No lo tenía aquí apuntado y es un error por mi parte. ¿Cómo podemos adquirir cada uno de estos libros? Pues para 4 de ellos, La invención, Cuéntame Sésamo, Las plantas olvidadas y Viríditas, se pueden encargar en cualquier librería física o digital. En cambio, Senderos de Savia, como viaja por un canal ligeramente distinto, sí, a día de hoy la cosa más fácil y práctica es comprarla a través de Amazon. Y lo que pasa es que como ventaja esta se puede adquirir tanto en tapa blanda como en tapa dura, que es, además de digital, que es una ventaja que a mí me gusta porque creo que en la diversidad está la riqueza. Sí, exacto. Fantástico. Bueno, voy a continuar con la descripción. Tienes un podcast del que hacíamos referencia antes, que también está en iVoox, igual que, en Apple Podcast y en Spotify. Digo en iVoox, igual que está Fotorodando. Y se llama La senda de las plantas perdidas, que además a mí, que también me dedico a la jardinería, siempre me ha hecho muchísima gracia el acrónimo SPP, que en jardinería significa, pues, la variedad de, especies, ¿no? Sí, y no lo hice adrede. No me lo puedo creer. De verdad, pero ha sido una feliz coincidencia de esas. Sí. Bueno, el podcast lo divides en temporadas de 9 episodios y cada episodio sale cada 2 semanas el jueves. Has terminado recientemente la 8ª temporada.
Luego después de esto haces un paréntesis hasta la siguiente temporada y mientras tanto te sigues documentando e investigando. Quizá para comenzar con mucho más brío y fuerza, aunque creo que no te hace falta. Estás llena de energía y la irradias, aunque solo sea escuchándote, la verdad que sí. Bueno, supongo que en este tiempo en el que haces ese impasse, también te dedicas a escribir, es cuando haces los libros, cuando escribes los libros. Sí. A veces la verdad que conjugo incluso a la vez. Por eso necesito mis momentos de impasse, porque investigar para la senda es intensito. Me lo creo. Es intenso. Y también creo que resulta intenso por mi carácter, porque yo soy una persona muy curiosa a la cual le fastidia dejar agujeros abiertos que me pica la curiosidad y que no he conseguido averiguar exactamente por qué pasa esto o por qué o qué parte de la historia de esta planta, por qué derroteros termina. Entonces acabo acumulando muchísima información que no me cabe por ninguna parte en el podcast, porque tampoco quiero hacer testamentos larguísimos. Pero yo soy consciente de que si fuese capaz de limitar y ajustar más la investigación a lo que realmente después sale en el podcast, me costaría un poco menos, pero como no soy exuberante en la acumulación de información y de datos y de cosas curiosas que digo, ay, pero esto tengo que seguir leyendo porque es interesante. Y después si entra o no entra, pues eso ya es secundario. Lo interesante es enterarse. Muy bien. Bueno, voy a hacer una cosa especial. Voy a decirte a ti que nos estás escuchando, quiero que hagas un alto. Haz una pausa y vete ahora mismo a suscribirte a la senda de las plantas perdidas. Este podcast no tiene desperdicio. Es maravilloso, sensibilidad, calidez, ternura. Es un oasis audible y un remanso de paz. Es un podcast ideal para conducir nuestras viviendas rodantes por esas carreteras que atraviesan hayedos, rovedales, bosques de coníferas, carreteras de montaña e ir disfrutando de la vista, del olfato y del oído. Cuando te hayas suscrito, no te olvides de volver para seguir conociendo más de Aina. Además, garantizo que viajamos mucho en la senda. Sí. Porque me encanta, tengo una vocación muy global. Mi curiosidad no se conforma con lo local. Las plantas no tienen límites, no tienen fronteras, no tienen barreras, ¿no? Muy cierto. Casi muy cierto. Ni la barrera del mar, casi ni eso. No, cierto. Imagínate los cocos. Uh-huh. Bueno, precisamente hablando de lo del podcast, hace unas fechas te comentaba lo que supone para mí escucharte. Para mí es un programa, ya no es que se aprendan multitud de conceptos, los orígenes de las plantas, frutos, nexos de unión entre plantas y humanos, curiosidades, sino que además están los extractos de cuentos o leyendas, de mitología, la sensibilidad de la música de tu voz que nos transporta y embelesa. Incluso a mí me sirve para desconectar de la presión, del estrés. Cuando escucho el podcast, retomo ese difícil equilibrio de la vorágine diaria. Es un podcast que lo tiene todo. Por eso digo que tenéis que ir y suscribiros y luego continuar escuchándonos. Ay, me alegra un montón, se lo voy a decir a mi madre, que a veces me dice, pero ¿quién te va a escuchar, niña? Pues mira, cumple muchos requisitos y muchas necesidades, ¿sí? Por cierto, hay una de las cosas que creo que te he comentado en alguna ocasión. Escuchando tus podcasts y escuchando estos relatos, tienes una maravillosa locución. ¿Has realizado algún curso de este tipo? Pues no. Lo cierto es que nunca he hecho ningún curso, pero siempre me gustó el teatro de pequeña. Una de las asignaturas obligatorias que teníamos de extraescolares en el colegio era precisamente teatro. Y yo que siempre he sido una persona muy tímida, aunque a lo mejor no lo parece, pero... Bueno, pero eso no me pasa a mí igual. Yo soy extremadamente tímido y parece que lo que pasa es que te vas dotando de una mochila en la cual parece que, no sé, que sabes salir de cualquier situación y no es así. Sí, te entiendo
entiendo perfectamente. ¿Verdad? Tú me ves, sí, perfectamente. Nos entendemos. Sí. Y entonces, por esa parte, siempre me ha gustado. Y también es cierto que en casa hemos tenido desde pequeña la tradición de leernos en voz alta libros, hacer lecturas en común. Claro. Y yo tengo la suerte de tener una familia en la cual los miembros de mi familia... ¿Sabes aquello que dicen de no le preguntes nunca opinión a tus padres porque te van a decir que todo lo haces maravillosamente bien y no? Sí. En el caso de mi familia no es verdad. Bueno. En el caso de mi familia tengo familiares que se preocupan mucho de decirme, sí, niña, serás fantástica, pero aquí no lo has hecho bien y tienes que mejorar. Tienes una coletilla, una muletilla por aquí, sí. Aquí has leído demasiado deprisa, aquí tal, aquí cual... Y entonces creo que eso también me ha ayudado un poco a ir aprendiendo en casa, unido al hecho de que me gusta, de que lo disfruto. Y se nota. Sí. Se nota que es así, sí. Sí, eso trasciende a todas las personas que estamos escuchando cuando algo se hace con ese gusto, con ese encanto, con disfrutándolo, sí. ¿Verdad? Yo creo que es contagioso, se nota cuando la gente se lo pasa bien haciendo lo que hace. Así es. Oye, por cierto, la música del podcast te la compuso un amigo, ¿no? Sí, me la compuso una amiga y además, una amiga y su marido, que los dos son músicos, ella es profesora de música y mira tú por dónde. La génesis de la música, recuerdo perfectamente que se lo pedí. Y le comenté la posibilidad de a ver si le apetecía componerme la música para el podcast en un viaje a la India. que estábamos sentadas juntas en el avión y le comenté, oye, estoy pensando en hacer un podcast. Tú que te dedicas a este tipo de cosas, ¿no te podría gustar? Y así empezó todo. Y yo le pasé una lista de canciones que creía que podían ser de inspiración a nivel de estado de ánimo, que tenía asociado al podcast, a lo que quería que fuese el podcast, y ella me devolvió la maravillosa composición, las dos composiciones que yo combino oportunamente, encajo en el podcast y estoy feliz con el trabajo de Chris y Evaristo, que son personas fantásticas. Felicitarles de mi parte porque creo que encajan a la perfección con el contenido del podcast. Creo que es maravilloso. ¿Verdad? Sí. Me encanta porque a veces ha habido personas que han dicho el sonido tolkieniano, y yo he dicho, pero es que no lo hice a propósito, es como el SPP, que no lo hice a propósito, pero se ve que se nota, se me ve el plumero a la letra. Sí, va todo encajando a la perfección. Son piezas de un rompecabezas perfecto, sí. Sí. Bueno, continúo. Estás casada y creo que esto hace que estés a caballo entre Italia y tu querida Mallorca. Sí. Corrígeme, ¿es así? Es así. Bueno, pero no te quedas solo en eso, no paras y vas a Madrid, Barcelona, Valencia, allá donde te requieran y te llamen. Y creo que en cuanto a las autocaravanas no tienes experiencia, pero quizá no te vendría nada mal para estos itinerarios. Cabe la posibilidad, debo admitir que no tenemos experiencia en autocaravanas, pero que a mi marido le gusta muchísimo conducir. Uh-huh. Entonces, de hecho, la experiencia en carretera, el viajar en carretera es algo que disfrutamos mucho. Y de hecho, nuestra luna de miel fue un viaje por carretera por la península. Porque creo que es una forma muy amable y muy cercana de poder vivir el territorio. Mi primera opción es a pie y la segunda opción es rodando. Sí, yo creo que lo he comentado en algún otro episodio. A mí me gusta, no es que me gusta especialmente conducir, sí me gusta conducir la autocaravana y más la moto que el coche, pero con la autocaravana no sé si es porque tiene un ventanal tan grande que te hace ir apreciando todo, pero es que te vas percatando de cómo conducen aquí y allá, cómo gestionan en Holanda, por ejemplo, el tema de los semáforos, las carreteras.
Bueno, todo esto hace que te vayas imbuyendo, vayas empapando muy mucho de lo que es el entorno, es lo que tú decías hace un momento, ¿no? Sí. Es la forma más cercana de ir tomando contacto y cogiendo el concepto de qué es lo que estás viendo. De hecho, me gusta muchísimo también viajar en autobús. En parte yo creo que precisamente por esa cuestión de los ventanales amplios, claro, que te dan una perspectiva y una amplitud de miras que con el coche es un poco distinto, y además, como vas siempre un pelín más alto, sí, encima, de lo que sueles ir en tienes coche. Otra perspectiva. Sí. Y guardo muy buenos recuerdos precisamente del viaje a la India, que hicimos algunos tramos en autobús y es una experiencia digna de ser vivida. Sí, ya lo creo. Muy bien, volviendo a lo que comentaba antes de que no paras por la península, que vas de un lado a otro. Nos conocimos el año pasado en la Casa Encendida, el 18 de mayo, que es el día en que se celebra el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas. ¿Quién hubiese dicho que tenemos un día, verdad? Pues te prometo que yo no lo conocía. Sí. Yo lo conocí porque empecé a dedicarme a esto, pero si no, las últimas le preguntas a mis tíos a ver si lo conocen y no, nadie ha oído hablar de él. Bueno, compartías en ese momento, en ese escenario, espacio con Eduardo Barba, con Íñigo Segurola y también con Laura Pinto y Nuria Sáenz López de Rojo Menta. La verdad es que fue un encuentro maravilloso. Tuve la oportunidad de conocerte, como decía, en persona. Y también a Eduardo e Íñigo, que son maravillosos, tienen una sensibilidad estupenda. Eduardo, para quien no le conozca, es la persona que ha escrito un libro sobre las plantas de los cuadros del Museo del Prado. Íñigo Segurola ha estado 20 años en Bricomanía, en la sección de jardinería y plantas. Y ahora tiene un jardín experimental maravilloso que se llama Louis Garden en Oyarzún. ¿Has estado allí? Aún no. Bien. Aún no. Las chicas de Rojo Menta han estado y creo que Edu también ha estado. Y Edu además saca libro nuevo también de cuadros y jardines en marzo, que ya se avecina, con lo cual para quien le guste el tema, tiene para explorar ahí muchísimo. Sí. ¿Les conocías a ellos anteriormente de este encuentro? A Edu sí. Con Edu nos habíamos encontrado en Madrid precisamente antes de que él escribiese el libro sobre las plantas del Prado. Nos encontramos para tomar un café y ya me parece una persona excepcional, una maravilla. En cambio, a Íñigo Segurola no lo conocía porque siempre he crecido en una casa donde se veía poca tele. Uh-huh. Y a pesar de que sabíamos que existía Bricomanía, sí, por supuesto, ¿quién no lo sabía? Pero yo no lo había visto nunca y disfruté muchísimo, fue una gratísima sorpresa. Sí, como digo, a mí me sorprendió. Yo sí había visto en televisión hacía muchísimo tiempo a Íñigo y me sorprendió mucho conocerle en persona. Tiene una sensibilidad especial, es una persona que comunica y me parece también que es una persona extremadamente tímida. Creo que es una persona, solo por verle cómo habla, cómo gesticula, bueno, se dota de esas herramientas para salir del paso y es una persona. Son dos personas que comunican muchísimo como tú. Sí, la verdad es que son geniales, sí. Bueno, hablando de viajes, has dicho que... Sí, perdóname, te he interrumpido. No, que los del sector vegetal, que nos defendemos bien. Somos gente maja. Te incluyo a ti dentro del sector, evidentemente. Bueno... Ahí estamos, haciendo nuestros pinitos, pero nos cuesta un poco. Sí. Bueno, hablando de viajes, como decía antes, has estado en la India, pero también has estado en Japón. ¿Has estado también en China? ¿Puede ser? Ya me gustaría. No, algún día pienso ir. Me gustaría muchísimo viajar y ver la región. La región que más me pica la curiosidad de China es el Yunnan, por esa increíble biodiversidad que tienen, y esos paisajes, increíble, absolutamente increíble, y diversidad
biológica que tiene su correspondiente en la diversidad cultural, que también hay en todas las tribus y grupos étnicos que hay por allí, con toda la riqueza etnobotánica que también eso conlleva. Ese es uno de mis sueños. Llegará el día. Llegará. Claro que sí. Bueno, hablando de Japón, creo que me apasiona casi tanto como a ti. No he estado allí, pero la verdad es que creo que es maravilloso. ¿Cuántas veces has estado en Japón? Te lo confirmo. De momento hemos estado una vez. Mi marido ha estado 2. Ajá. Y creo que por eso pude convencerle a que nos fuésemos por fin la vez que nos fuimos, que fue en 2019, con lo cual pillamos... Previo a la pandemia. Justito. Menos mal. Ya me hubiese gustado volver desde entonces, pero es que no ha sido factible, porque Japón ha sido un país difícil para entrar en él. Mi fascinación por Japón viene de lejos, desde que yo he practicado artes marciales desde que era pequeña, con lo cual ya crecí con un cierto contacto con el mundo japonés desde el punto de vista práctico. Y yo creo que eso te va picando la curiosidad y ya pasas también a toda la parte del manga, anime, a la lengua, a la cultura. Y desde entonces, claro, después se juntó con las plantas y ahí ya tienes la tormenta perfecta del enamoramiento sin retorno, dado que la cultura japonesa es increíblemente sofisticada y además ha articulado muy bien todo su pensamiento alrededor de la naturaleza, el jardín y todo el espacio más que humano. Y eso no siempre pasa. En otras partes del mundo a lo mejor tienes una cultura que también es tremendamente rica, pero que no se ha analizado y no se ha contado tanto y tan bien como han hecho China y Japón. Y desde ahí creo que es muy fácil enamorarse. Hemos estado una vez, nos tomamos 20 días buenos para poder recorrer. Bueno, ahí no fuimos en autocaravana ni en coche, sino que pillamos mucho tren. Sí. y fuimos en otoño, que es una estación. Una estación estupenda para... Absolutamente maravillosa para alguien como yo, que siempre, desde que empecé a estudiar japonés, cuando era adolescente, en mis clases de japonés, yo siempre le decía a mi profesora que yo a Japón quería ir en otoño para ver los arces. Claro. Hay dos, quizá me evoca, no lo sé, quizá esté equivocado, pero creo que hay dos épocas maravillosas. Una que es la que estás comentando, el otoño, por toda esta caída de hojas. El arce es una de las especies que más hay en aquella zona de Oriente. Y otra es la primavera, por aquello de los cerezos, la caída de esa cultura que tienen los japoneses en torno a esos hitos a lo largo del año, ¿no? Sí, esto es algo que me fascina absolutamente, porque en Japón, y no solo en Japón, por supuesto, también en China, pero en Japón se ha desarrollado una cultura que valora muchísimo el cambio y los estados transitorios del fluir, del paso del tiempo, de las estaciones. Hay, de hecho, estudiosos que hablan de una verdadera cultura de las 4 estaciones. En Japón, así como quizás en Occidente, ha habido culturalmente una cierta predominancia por la primavera eterna, edénica, o un verano eterno, en Japón, que parece que aquí queremos apretar el botón de pausa y disfrutar del buen tiempo todo el año. En Japón no. En Japón hay un goce muy profundo y además colectivo de esos estados transitorios. De lo que es el círculo completo, ¿no? No de dos puntos determinados en primavera o verano y el resto como que vaya a tristeza, que es lo que tenemos en la cultura occidental, ¿no? Un detalle, te digo un detalle que para mí refleja muy bien esta actitud hacia precisamente cómo van cambiando el espacio natural y los jardines a lo largo de las estaciones. Sí. En todos los jardines que visitamos,
en todos, en el folleto no solo hay un mapa o un plano del jardín, sino que también hay un calendario fenológico en el cual te indican en cada estación cuáles son los momentos en los cuales cada planta importante del jardín va a florecer. Con lo cual, cuando llegas y ves el folleto, dices, ¡ay! Estamos en octubre. Pues en octubre podemos ver esta planta y esta planta, y justamente nos hemos perdido el florecimiento de esta otra, y esta otra nos la vamos a ver por un pelín. Pero hay ese cuidado y esa atención a ese cambio constante, y a presentártelo y a contártelo, a dejar que el jardín se narre a través de las estaciones. Qué bueno. Sí. Te iba a preguntar precisamente por... creo que en Japón hay un choque cultural importante. Y no solo entre las distintas generaciones, es decir, no solo entre Oriente y Occidente, sino también entre las distintas generaciones, que es lo que iba a decirte. ¿Tú crees que quizá los japoneses son tan endógamos o menos que, por ejemplo, los israelíes, los rusos? ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? ¿Se quieren mezclar bien o tienen esa barrera de, bueno, vienen estos de fuera y no nos van a entender? Buena pregunta. Desde mi limitada experiencia al respecto, yendo a Japón. Y la mía y la de mi marido, que había ido 20 años atrás. Uh-huh. En el 93, si mal no recuerdo, y que por tanto él visitó un Japón mucho menos transitado por occidentales. Sí, menos de moda, ¿no? Lo está. Sí, exactamente. De hecho, me contaba que a mi marido no le gusta el pescado. Entonces, en aquel momento, en el 93, en el cual había muy poquita gente que hablase inglés, creo que fue un viaje a base de arroz blanco. Pobre. Sí. Era un poco más complicado el tema de intercultural. Sí, no estaba todo tan globalizado, ¿no? No, ni había folletos en inglés y mucho menos en castellano, cosa que ahora sí que encuentras en Japón, porque hay muchísimo turismo occidental y a los españoles se nos ve bastante y se nos escucha bastante en Japón. Y en todos los lados. Sí. Y en Japón nosotros escuchamos. Entonces la impresión que me dio visitando Japón como lugar es que los japoneses en general son muy, muy educados. Es decir, que se brindan, que están muy atentos, hay una conciencia colectiva, hay una tendencia, unas antenas que están muy volcadas a prestar atención a lo que pasa a tu alrededor y a ver si a tu prójimo le sucede algo. Uh-huh. A mi marido en el 93 tuvo un problema que se había medio perdido y tal, y rápidamente alguien se le acercó, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Te has perdido? Algo que quizás en un contexto occidental, pues a ellos me contaba que les había sorprendido un poco, porque aquí puede pasar más tiempo entre que un niño se descarríe y alguien se dé cuenta de que se ha descarriado e intente ayudarlo a encontrar a su padre o a su madre. A nosotros también nos pasó esto de estar caminando por la calle y que alguien se parase para preguntarnos a ver si necesitábamos ayuda o si sabíamos para dónde ir, porque se nos veía lo que dices, debíamos tener cara de pardillos, un poco perdidos. Y debieron de decir, a ver, estos pobres, vamos a intentar ayudarlos. Entonces hay una cultura, lo que me transmitió, muy servicial. Cierto es que después, a la hora de la integración, sí que he oído que puede ser un poco durilla. Uh-huh. Y no sé si en parte o si tiene algo que ver el hecho de que son islas y de que no las han invadido nunca. Y eso, digamos que se presta un poco a la endogamia. Uh-huh. Y recuerdo cuando visitamos el museo de Hiroshima, de la bomba atómica,
haber leído en los paneles que había habido conflictos en aquel momento, por ejemplo, con la comunidad de inmigrantes coreanos, que es una comunidad presente en Japón y que a nivel de integración que las cosas no son súper fluidas, o al menos en aquel momento no lo eran, y no estoy al corriente de cómo están las cosas porque soy malísima para mantenerme informada en cuestiones de actualidad, malísima. Pero sí es cierto que me consta o me da la sensación de que es una sociedad súper servicial y muy educada, pero quizás... Un poco reservada. Sí. Y algo parecido me han medio confirmado mis profesoras de japonés, que se han mudado a España y que están casadas con españoles y que viven aquí y que tienen aún familia allí y que aún apreciando lo bueno que tiene su cultura de origen, supongo que también son capaces de ver las cosas en las que quizás no encajaban del todo. Uh-huh. A nivel de carácter. Sí. Yo hace muchos años trabajé en una empresa que el origen es japonés, NEC, NEC, sí. Y coincidí con algún japonés y no sé si de entonces viene este recuerdo que tengo acerca de... Creo que se lo oí entonces a ellos. Si un occidental supiera hablar perfectamente el japonés, se haría con Japón porque son incapaces de decir que no. Este es algo que ahí me queda residente hace muchos años, no sé, es un recuerdo que tengo ahí colgado en el fondo en el fondo de la... Sí, esas cosas que se quedan y que marcan, ¿verdad? Sí, no es una lengua sencilla. O sea, por una parte tiene cosas que son, en comparación quizás con las lenguas romances, fáciles, pero por otra parte creo que llegar a dominarla no es sencillo en parte porque es ambigua de forma distinta a cómo lo pueden ser las lenguas romances. Me explico. Una cosa que me fascina absolutamente de las lenguas en general y del japonés en particular es la manera en la cual te invitan a ver el mundo o determinados aspectos del mundo a partir de las palabras que emplean y de las limitaciones que tiene esa lengua. A veces son limitaciones en apariencia muy tontas. Por ejemplo, el hecho de que nosotros tengamos plurales y singulares. Uh-huh. Podemos decir una foto o muchas fotos. Por ejemplo, el japonés no tiene singular y plural. El género de las palabras, el hecho de estar obligado a especificar si una palabra es de género masculino o de género femenino. El japonés tampoco tiene género. Todas estas elecciones hacen que una cosa que en castellano puede ser súper clara, una foto singular femenino, en cambio en japonés si quieres escribir un poema, la fotografía, te quede mucho más ambiguo y dé cabida a multitudes que en cambio en castellano... Claro. Interpretaciones varias que en cambio en castellano no... Sí, está todo mucho más acotado. No se admiten porque la lengua no te deja. Claro. Quizá porque su escritura son ideogramas y quizá tenga que ver por ahí la cosa, el que no haya plurales o singulares, masculinos o femeninos. ¿Tiene algo que ver con esto? No lo creo, porque los ideogramas llegan desde China. Y llegan en un segundo momento, digamos que el japonés como lengua, a pesar de que fuese lengua antigua, claro que no hablábamos tampoco en Iberia en el siglo VI lo mismo que hablamos ahora, ni muchísimo menos. No, entenderlo con los visigodos era un poco complicado, probablemente. Pero sí es cierto que a nivel lingüístico ya hay una lengua conformada y que cuando traen los caracteres chinos a Japón,
Japón, se encuentra con un problemón, porque no hay manera de casar los caracteres chinos con su fonética típica. De hecho, el chino a nivel lingüístico no tiene nada que ver con el japonés. Y en japonés se tienen que adaptar y se tienen que crear sistemas de escritura paralelos, que son los 2 silabarios que manejan, que están más hechos a medida para la fonética y la gramática del japonés respecto a los ideogramas. Con lo cual hay una hibridación muy vegetal, por cierto, esto de las hibridaciones. Que para mí le da una riqueza, por ejemplo, que quizás de otra forma no hubiese tenido, porque hay toda una historia, una evolución interesante, tanto a nivel lingüístico como a nivel de escritura, y eso a mí me fascina absolutamente. Oye, antes decías que estuvisteis allí unos 20 días, ese es el viaje, tiempo que estuvisteis de viaje, ¿no? ¿Y qué es lo que más os interesaba ver? ¿Los pequeños núcleos urbanos y la naturaleza, o los grandes centros neurálgicos con sus jardines tan particulares? Pues la verdad que lo que más nos interesaba, yo en mi lista de haberes sí o sí había jardines botánicos, porque allá donde voy tengo que visitar jardines botánicos sí o sí. Me pasa igual, sí. ¿Verdad? Sí. Y también tenía en mi lista, quería sí o sí subir hasta la isla más al norte, más septentrional de Japón, que es Hokkaido, que no estuvo bajo el gobierno de Japón hasta el siglo XIX prácticamente, porque en Hokkaido aún perviven un poco de la cultura Ainu, que es digamos, se considera el pueblo anterior a la llegada de los japoneses, que estaban en el archipiélago antes de que llegasen los japoneses, y tienen una lengua distinta y una cultura distinta, y cuando yo empecé a interesarme por Japón ni siquiera tenía idea de que existiesen los Ainu, y cuando descubrí que existían dije, por favor, qué maravilla, hay que ir a ver su isla. Y si a ello le añadimos que justamente el apoteosis del otoño estaba al norte cuando nosotros pudimos irnos de viaje, pues había que ir a Hokkaido sí o sí. Esas eran mis imprescindibles. Y por parte de mi marido, él quería ir a Hiroshima sí o sí, porque había visitado el Museo de la Bomba Atómica cuando era pequeño, y me dijo que valía absolutamente la pena visitarlo, y dije, bueno, pues nada, allá que iremos. Y aparte de eso, nos paramos, por supuesto, en Kioto y en Tokio, pero como ninguno de los dos somos de multitudes, preferimos siempre intentar optar por lugares un poco menos transitados, un poco menos... Senderos alternativos, sí. Sí, un pelín, siempre que sea posible. Claro que cuando tiras de transporte público y tienes el tiempo limitado y las horas de luz limitadas, porque es cierto que en Japón en otoño las horas de luz se te hacen cortas, y más aún teniendo en cuenta que muchísimos lugares cierran a las 4:30, 5, ya no te echan. Sí. Y claro, para un español a las 5 estar en la calle y que todo esté cerrado, dices, pero ¿qué hago yo con mi vida? Por favor, no voy a ponerme a cenar ahora. Sí. Pero sí, preferíamos un poco tirar por ahí. Bueno, has hablado de los jardines japoneses, que particularmente a mí me apasionan. Creo que la base de estos jardines siempre son la roca, las rocas, ¿no? Te iba a preguntar que nos contaras sobre el país, pero lo has hecho tan fantásticamente que creo que no hay que ponerle ni una coma. Ni una coma. Hablando de jardines, ya te he dicho, para mí los japoneses son especiales, pero ¿qué estilo de jardín es tu preferido? Yo tengo también debilidad creo que sí. Tengo debilidad por los jardines japoneses, lo admito. Muchísimo. Los jardines paisajistas ingleses también me gustan mucho. Creo que por una característica que comparten ambos, y es un cierto aprecio por conjugar lo humano, lo artificioso con lo natural.
con el aspecto que los humanos interpretamos que tienen los espacios naturales no excesivamente intervenidos por la mano humana. Sí, efectivamente. Eso es algo que me fascina muchísimo de la tradición jardinística japonesa, es esa idea de que la tarea de la persona que diseña el jardín es intentar sublimar, exaltar lo natural en la naturaleza, que nuestro trabajo como seres humanos que creamos jardines es conseguir algo que sea más natural que la naturaleza misma. Que es una idea que en cambio no abunda tanto en Occidente, que en general tenemos... Para nada, sí. Creo que tanto el jardín japonés como el chino tienen esa particularidad, bajo mi punto de vista. Ellos piensan que es traer el Edén o el cielo, ¿no? Al bajarlo a la tierra, ¿no? Y que disfrutes de lo que posiblemente será otra vida y hacer ese espacio tan natural como sea posible. Todo lo contrario, lo que hemos estado haciendo en Occidente, ¿no? Que hemos ido, solo hay que ver el estilo francés, ¿no? Que es todo cuadriculado, recortadito, simétrico. Y yo por eso creo que comparto el gusto contigo. Los ingleses son chulísimos, son muy naturales, muy la campiña inglesa. Pero tanto el chino como el japonés y bueno, también ¿por qué no? El inglés, para mí serían los jardines, el estilo de jardín ideal. Cuando terminemos, recuérdame que te pase una referencia de un libro que es absolutamente maravilloso y cuya lectura a mí me marcó muchísimo. Lo recuerdo como un hito dentro de mi formación en la investigación jardinística, que es un libro de un japonés que creo que se titula algo así como La arquitectura y los jardines, o el espíritu de la arquitectura y los jardines en China, Corea y Japón, y que analiza las tradiciones jardinísticas, la china, la japonesa y la coreana, tanto en las diferencias, los parecidos, los tipos de jardín que se dan en cada una de las tradiciones, por qué se dan esos tipos de jardín, qué relación tienen con el espacio construido y los distintos estilos que hay. Porque una cosa que creo una concepción de la que me curó ese libro fue la idea de que existe un único jardín japonés o un único jardín chino. Que claro, me da la sensación de que muchas veces desde Occidente, cuando hacemos o escribimos sobre historia de la jardinería, nos da la sensación de que las únicas tradiciones que tienen historia son la nuestra, porque están los jardines antiguos, Grecia, Roma, después vienen los árabes, después los medievales, después no sé qué, y tenemos súper claro que un jardín árabe de Al-Ándalus del siglo VII o VIII no tiene nada que ver con un jardín francés de la Francia del Rey Sol. Y tenemos claro que en Occidente hay una diferenciación geográfica y también temporal de los jardines. Y pocas veces caemos en que exactamente lo mismo pasa en otros puntos del mundo que tienen una cultura del jardín elaborada. Y a mí me fascinó este libro precisamente porque me enseñó a pensar en el jardín japonés como un jardín con una historia y con toda una serie de estilos que van surgiendo, que van hibridándose y mutando con el tiempo a partir de cánones y de ideas que se importan a veces de manera un poco monolítica desde China y que después las pones en Japón, y un poco como la radiación adaptativa, que los pones en una isla donde hay una tradición medio autóctona y la cosa va evolucionando, claro, y van surgiendo cosas absolutamente fantásticas. Entonces, al principio tienes pues jardines que son mucho más simétricos y que teóricamente respetan esta idea muy china del Feng Shui y de intentar colocar en función de los puntos cardinales en tal punto cardinal donde a lo mejor las influencias que te vienen son un poco malas. El norte es un punto cardinal un poco problemático porque vienen los malos espíritus por ahí, se te pueden colar y liar la parda en tu fiesta.
pues ahí hay que colocar determinada piedra o determinado árbol y además un determinado número. Y cómo en Japón esto va evolucionando y va saliéndose un poco de los moldes y diciendo, bueno, pero si en lugar de poner 4 piedras o necesitamos un río, ponemos 5 sauces, pues cambiemos río por sauces y así lo arreglamos y tenemos mucha más libertad a la hora de diseñar nuestros jardines. Los jardines de las distintas escuelas budistas, por ejemplo, que son muy distintas entre sí, que los jardines de la tierra pura, que tienen una concepción del budismo muy distinta de los jardines zen y que no tienen absolutamente nada que ver cuando ves un jardín en un templo de la tradición zen con sus piedras y su kare sansui y toda su gravilla colocada, los musgos, que los musgos en Japón también son otra maravilla, sí. Un mundo precioso. Y en cambio vas a un jardín pensado, concebido como un jardín de la tierra pura y ahí en cambio es otra concepción distinta, una evocación del paraíso del Buda Amitabha donde la gente pueda acceder o hacerse una idea de lo que va a ser renacer en el paraíso de la tierra pura dentro de una flor de loto. Es absolutamente fascinante y muy enriquecedor. Es complicado a veces acceder a la literatura porque... pero recuérdamelo para que no se me olvide que te pase la referencia del libro porque es de una riqueza abrumadora. Fantástico. Quizá por esto que tú decías, ¿no? De las religiones, unos son budistas y otros son sintoístas, donde para ellos todo es un equilibrio, es un poco lo que decían en la Guerra de las Galaxias, la fuerza, ¿no? Sí. Sí. Y hay implicaciones súper interesantes después, porque en realidad tú puedes tener cosas que considerarías más típicas de un santuario Shinto, de una jinja, que la llaman, y que en cambio después te las encuentras en un templo budista, que a veces esto es algo que también me fascina mucho de Japón, que muchos bordes no son tan duros y tan rígidos. Hay bordes muy permeables, hay mucha hibridación, y yo que soy fan de las hibridaciones vegetales de vocabulario, tengo una gran tendencia a inventarme palabras que no vi. Creo que es una fuente de riqueza tremenda. Fantástico. Muy bien, pues nada, luego te lo recordaré para que me lo indiques. Incluso lo pondremos en las notas del programa por si alguien está interesado en conocerlo. Bueno, viniendo de los jardines que estamos hablando de Japón y de Oriente, aquí en España, de los que has visitado, España o alrededores, ¿cuáles te han dejado marca? ¿Cuáles son los que te gustan especialmente? Me gusta muchísimo. Yo repito, soy muy de visitar jardines botánicos, porque disfruto mucho de la fotografía de plantas y una ventaja que tiene visitar jardines botánicos es que tienes un montón de plantas reunidas en un entorno controlado. En un entorno, y sobre todo que muchas de ellas, por no decir la mayoría, aunque en función del jardín botánico del que se trate, a veces te sorprendes. En España no, en España pasa, pero en la India o en Japón a veces no están todo lo etiquetados que uno se esperaría, pero las plantas vienen con etiqueta. Entonces te permite realizar fotografías que pueden llevar asociado metadatos como nombre científico, familia y todo un bagaje de conocimiento que yo disfruto muchísimo y que además me sirve como divulgadora, porque a veces me pasa que descubro a posteriori que he fotografiado una planta de la cual que en aquel momento no sabía quién era, pero al cabo de 2 años escribo sobre ella, la busco y digo, ahí va, pero si te hice una foto hace 3 años. Sí, yo no sé si eres usuaria de iPhone, no sé si eres usuaria de Android o de iPhone, pero iPhone, ahora el sistema operativo tiene una posibilidad, y es que haces la fotografía y al hacer la fotografía le das a sacas los iconos abajo, una I, y al darle a la I sale una especie de florecita. Pasa no solo con las plantas, pasa también con las setas, con los animales. Le das y te referencia
qué planta es, con nombre y apellido. Sí, es fantástico. No, yo no tengo iPhone, pero tengo un iPhone cerca, muy cerca. Sí. Así que esta es una información muy interesante. Pues sí, las últimas actualizaciones del sistema operativo, yo controlo iPhone, no uso Android, pero igual supongo que lo terminarán implementando. Pero en iPhone funciona muy bien. Y wow. Te sorprende, sí, recientemente, hace muchos meses, porque ahora por determinadas historias no puedo viajar mucho, pero estuve probando y funciona muy bien. Hay plantas que, por ejemplo, aquella hortensia, la hidrangea que tiene hoja de roble, dices, esta no me suena mucho, pero tiene toda la pinta de ser una hortensia y sí. Voilà, le das y dices, sí, pues sí es una hortensia, sí. Sí. Ah, pues mira, justamente, breve inciso, en Japón hay muchas hortensias y hay hortensias que son trepadoras. Entonces, curiosísimo. Sí. Entonces yo recuerdo en Hokkaido, en un parque que visitamos que fue absolutamente espectacular. 600 fotos tengo guardadas de ese parque. Habiendo quitado ya, habiendo hecho... después de la limpia, ¿no? Habiendo hecho, sí, después de la limpia, sí. Pues recuerdo perfectamente haber visto aquello y haber dicho... Tú no serás una hortensia trepadora, porque claro, en otoño las hortensias no se prodigan precisamente en cuestiones de flor. Claro. Y lo confirmé a posteriori y es absolutamente espectacular ver un tronco altísimo cubierto completamente como si fuese hiedra de una hortensia trepadora. Y ahí me hubiese lo del iPhone con esa I y la florecita me hubiese ido bien. Sí. Bueno, te mandaré un vídeo para que veas lo que te digo, una captura de pantalla que es fantástico, sí. Bueno, pero te has ido por los cerros de Úbeda. No nos has recomendado un jardín o varios jardines. Por las ramas. Te digo, de jardines que haya visitado y que disfrute especialmente, además de uno que me viene ahora mismo a la cabeza, por supuesto, todos los jardines de la Alhambra les tengo muchísimo cariño. Te iba a preguntar por allá, sí. Porque la jardinería hispanoárabe me encanta, me fascina absolutamente. Y supongo que en parte también por ese juego tan bien conseguido entre parte natural y parte construida, que es un equilibrio a veces difícil de conseguir, al menos a mi modo, para mi gusto estético. Y en ese caso creo que es absolutamente delicioso. Y jardines botánicos a los que les tengo muchísimo cariño, le tengo mucho cariño, mira tú, al Jardín Botánico de Barcelona. Al Jardín Botánico de Barcelona tiene dos, uno que es el histórico y otro que es el más reciente, y que es un jardín mediterráneo. Tiene todos los mediterráneos del mundo metidos en el jardín y está hecho con un criterio muy paisajístico. Los senderos, los trazados, la disposición del lugar invita a pasear y a perderse un poco en una experiencia del jardín que es un jardín botánico, pero que puedes disfrutarlo también incluso si no te interesa la botánica. No sé si me explico. Sí, yo te entiendo. Ese es un jardín que recomendaría sin lugar a dudas. Al Jardín Botánico de Madrid le tengo un cariño tremendo. Al Jardín Botánico de Madrid también le tengo un cariño tremendo, a pesar de que es un estilo que no tiene nada que ver porque es mucho más cuadriculado, hijo de la Ilustración, de los parterres, de la escuela botánica. Uh-huh. Y sin embargo, a pesar de que sea un estilo mucho más racionalista y mucho más de el orden científico organizando el mundo natural, tiene un je ne sais quoi. Yo supongo que en parte es el encanto de encontrarte con una isla de verdor tan magnífica en el centro de Madrid, uh-huh, que me atrae como un imán, absolutamente. Y a esos dos vuelvo con cierta regularidad
pues porque hay mucho que hacer y que ver en Madrid y cuando te invitan, pues siempre paro en esos jardines botánicos. Sí. Y esos son los que ahora mismo me vienen a la cabeza, a pesar de que recuerdo también con mucho cariño el Jardín Botánico de Córdoba, que visitamos hace años y también fue un jardín botánico que disfruté mucho recorriendo. Y el de Almería. También fuimos al Jardín Botánico de Almería hace tiempo, que es un estilo completamente distinto, mucho más, lo recuerdo, austero. Fuimos en febrero, entonces tampoco es que fuese un mes que se prodigue mucho en flores y en exuberancias. Ornamentos vegetales, sí. No. Pero también es cierto que creo que nunca hay un mal momento para visitar un jardín. Y que si tienes la sensibilidad, si te calzas la sensibilidad adecuada, cada momento te revela una cara distinta del jardín. Un poco esa sensibilidad japonesa de la que hablábamos antes. Sí. No es como un museo que es mucho más estático. Un jardín siempre te ofrece algo diferente porque está vivo. Totalmente, absolutamente. Yo soy malísimo tengo una memoria de pez para los sitios que he visitado, sin embargo, tengo memoria fotográfica. Tengo esas estampas de cuando he ido a hacer la fotografía o cuando me he quedado, y sin embargo no me quedo con los nombres, pero bueno, recuerdo ya no tanto jardines botánicos, que me gustan mucho visitarlos, o estufas frías como el de Lisboa, o yo qué sé, jardines como tal, como el Jardín del Capricho en Madrid, es espectacular. El Botánico de Madrid, después de haber visto otros botánicos, me parece que es mucho lo que tú dices, es muy científico y está muy como organizado de esta forma, ¿no? Pero bueno, la Granja de Segovia, el Parque María Luisa, es que podría decirte tantas, el Jardín Botánico en Valencia, no sé, he estado en muchos sitios. Fíjate, uno que me sorprende muchísimo es un jardín tropical, que es el de la estación de Atocha de Madrid. Sí. Y sin embargo creo que desgraciadamente no está suficientemente cuidado, al estar en un entorno interior, y hay un trasiego de personas enorme, y que ahí la interacción entre personas y plantas creo que no está muy bien llevada. Quizá porque las personas son muy de paso, o están muy de paso, o lo que sea, no lo sé. No se disfruta muy bien. Pero creo que sí es espectacular. Y algo que sí me gustaría recomendarte es un bosque. Un bosque de secuoyas que no sé si conocerás en Cantabria, que está en Cabezón de la Sal. Y otro que para mí es espectacular es la Selva de Irati. Navarra, Huesca, Ordesa, es una zona espectacular. No sé qué opinas tú. Yo tengo debilidad por Navarra, porque tengo mi pata navarra precisamente. que tengo familia allí. El Erice viene de allá. Y recuerdo, conozco un poco paisajes, lugares, y absolutamente coincido contigo en que son maravillosos. Toda la costa norte, con influencias atlánticas, Galicia, Cantabria, tiene paisajes que, de hecho, el año pasado ya, estuvimos en Asturias, precisamente por invitación a dar una charla sobre plantas y lo sagrado, tema fascinante también. Uh-huh. Y todos esos paisajes que tienen, yo creo que para mí, que crecí en una isla un poco sequita, mediterránea, sin ríos, que torrentes puedes contar con los dedos de una mano, que es muy bonita y todo lo que tú quieras, pero que llueve relativamente poco y cada vez menos, y que no tenemos vegetación de ribera tan desarrollada y tan potente como en otros puntos de España. Visitar aquellas zonas donde llueve más, donde nieva cada año, donde hay caducifolias, donde hay abedules, donde hay robles, donde hay hayas, donde... ¡Ay! Se te ensancha el corazón. Totalmente.
Sí, 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 sí. Bueno, pues solo me viene a la cabeza recorrer todos estos recuerdos, tener este viaje imaginario. Me recuerda al Shinrin-yoku, a ese baño Sí, de naturaleza que dicen los japoneses, ¿no? Es sí, espectacular. sí. Y que además disfruto tremendamente. Para mí un viaje sin visitar uno de estos lugares que hablábamos, de visitar jardines o espacios verdes, o creo que Se queda cojo. sí, 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 para mí es fundamental. Comparto totalmente. Sí, de hecho, hace tiempo que creo que en mayor o menor medida todos los urbanitas estamos aquejados de déficit de naturaleza, más o menos severo. Sí. Y que, por desgracia, muchas administraciones públicas no nos lo ponen fácil para corregir o para aliviar un poco este déficit que yo noto muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vivimos en entornos tremendamente mineralizados. Sí. Hace algún tiempo hice una especie de curso, un vídeo en el cual hablaba de ello, de lo que era el retorno a la naturaleza, el retorno a aquello que cuando el estrés nos asalta y nos recoge y aísla, nos deja ahí como una isla en medio de la multitud, cuando el estrés te agobia. Lo primero que pensamos, lo primero que se va es la cabeza, se separa de nuestro cuerpo y lo que busca es escapar a un lugar, a un entorno verde, para retornar a ese contacto o unión primigenia, ¿no? Instintivamente lo sabemos, que es que nos Sí, sienta bien. sí, de ahí el baño de naturaleza que comentaba antes. Sí, Sí. sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, vamos a hablar un poquito de fotografía. ¿Qué te parece? Vamos a ver. Hecho. Genial. Tú tienes una cuenta en Instagram que es fácil de seguir. Es Aina Serice. Por cierto, es el momento en que te asalte y haga esta pregunta que no la tengo apuntada, pero que quería hacértela. ¿Qué significa la S? La S corresponde a mi primer apellido, al que quiero mucho. Lo que pasa es que, a pesar de no querer renunciar a él, como en mi experiencia es muy típico que cuando nos presentamos con dos apellidos, el segundo se caiga por el desagüe, y yo no quería que se cayese por el desagüe, entonces dije, bueno, pues hago acto de presencia con el primero, lo reduzco. Exacto, muy exacto. Creativo. Entonces Eres eso muy da la creativa. oportunidad a mi padre de decir que él es ese y... y a la mayoría de personas a creer que hay una historia mucho más misteriosa detrás del seudónimo de la que realmente hay. Lo consigues. Creo que lo consigues. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, no, además, esta S genera un montón de problemas, ¿eh? Me ha pasado con periodistas que me preguntan, pero, ¿y la S? Es que no podemos decir la S. Y yo, ¿en serio? ¿De verdad? Pues J.K. Rowling no ha tenido ningún problema, creo, vamos. No veo por qué crea tanto problema Misterio, tanto problema, mental, ¿no? ni S, pobrecita mía. Bueno, lo que decía, tú tienes una cuenta en Instagram y tienes fotos en tu biblioteca. Muestras en detalle los libros que son especiales para ti o que son referencias para ti, también de tus publicaciones, pero sobre todo de hojas, flores, frutos, pétalos, sépalos, tépalos, etcétera. Y se nota que dominas la luz. Hay algunas fotografías con una compleja iluminación donde destacas y separas muy bien el sujeto que nos quieres mostrar, utilizando ese desenfoque, el término bokeh, sabes que es el desenfoque que tiene un origen japonés precisamente. Sí, todo se cierra. Esto no lo sabía. Sí. El bokeh es término... Uy, realmente, ya me has dado... Verás, el término en fotografía bokeh se escribe B-O-K de kilo E-H, pero viene del japonés que es sin la H, bokeh. Sí.
Sí, correcto. O sea, es un término derivado del japonés, precisamente para ensalzar o para destacar ese desenfoque, determinado tipo de desenfoque, con esas lucecitas desenfocadas que son glóbulos colgados, suspendidos del aire, etcétera. Sí. También tienes una página web que es www.ainaserice.com, donde hay fondos de pantallas que compartes para que la gente se los descargue y los utilice. Y también tienes galería en Flickr. Que la tengo un poco abandonada, lo admito. Bueno, es que ¿quién no tiene abandonado Flickr? Es una de las redes sociales que ha caído bastante en desuso, sí. Sí, es verdad. Bueno, ¿dónde has aprendido fotografía? ¿O dónde aprendiste fotografía? Ahí también debo confesar que ha sido autodidacta total, porque yo empecé mis pinitos en fotografía, que es una disciplina que me parece absolutamente maravillosa. Además, me la tomo como un poco una disciplina meditativa. Me gusta muchísimo más fotografiar con cámara de fotos que con móvil, porque el espacio mental que habito cuando tengo la cámara de fotos en la mano es muy distinto al que tengo cuando empleo el móvil. Te entiendo perfectamente. Es como una liturgia. Sí. Y en el caso de la cámara de fotos, además, la relación que se establece es muy aquí y ahora entre aquello que está al otro lado de la lente, la cámara y yo. Y no hay público. En cambio, cuando empleo el móvil, detrás, de manera inconsciente, siempre hay ese pensamiento de el móvil como instrumento de comunicación y la fotografía como algo que voy a compartir eventualmente con otras personas, y con lo cual es una fotografía que no es un fin en sí misma, sino que tiene otro objetivo, que está estupendamente, pero que no me apaga mentalmente, no me proporciona el mismo nivel de paz y de serenidad. Y desconexión. Sí, de concentración que me proporciona la fotografía con cámara. A mí, cuando en 2019, para los Reyes de 2019, mi familia me regaló una cámara reflex, una Nikon D60, que estaba de rigurosa oferta y que venía con dos objetivos, el clásico básico, creo que es 18-55, y un objetivo, un zoom. ¿Un tele? Sí, un tele, efectivamente. Y con esos me dijeron, pues ahora ya no tienes por qué emplear la compacta de tu madre, se la puedes devolver. Toma la cámara y diviértete. Y desde entonces empecé a aprender por mi cuenta y riesgo, leyéndome el manual, aprendiendo, pues yo inmediatamente ya dejé a un lado la modalidad automática y me metí, porque me va un poco las drogas duras. Me metí directamente en modalidad manual. Muy bien. Y aprender a velocidad de disparo, profundidad de campo, cómo tenía que setear los distintos, el ISO. Sí, todos los ajustes para que aquello... Exactamente. Los ajustes basiquillos para conseguir fotografiar plantas, porque mis primeras fotografías, que estaban fatal, las veo ahora y digo, a ver, no es que estén fatal en el sentido de que las veo y digo, pues mira, tampoco están tan mal, pero los ISOs están totalmente desproporcionados respecto a la iluminación que tenían, en fin, todo muy como descompensado. Ahora las miro y digo, buf, ¿cuánto te faltaba para aprender? Pero fui de la mano de las plantas, en realidad. Mi camino dentro de la fotografía de manera totalmente amateur y autodidacta, de toquiteemos un poco aquí, ajustemos la profundidad de campo allá y vamos a ver si el ISO lo movemos un poco y la iluminación, el ajuste de blancos y todas estas cosas que ahora ya me resultan muy familiares y que en un plis, pues más o menos... Claro, esa es la cuestión. Para poder aprender, o sea, para poder disfrutar de la fotografía hay que asimilar todo lo que es la técnica, ¿no? Pero sí.
pero sí, una vez que ya lo dominas, has superado cierto nivel, bueno, ya te puedes recrear en lo que estás persiguiendo, el sujeto que estás queriendo fotografiar. Sí, bueno, sí. Tu equipo me has dicho que es una Nikon D60, ¿sigue siendo este equipo con ese kit? Tengo que jubilarla desde el 2019, de hecho, que fue su primer estertor, su primer aviso de estoy agonizando, no sé cuánto tiempo más voy a aguantarte. Porque en abril de 2019 el objetivo, el disparador murió. Y tuve que llevarla a arreglar, y cuando en la tienda te dicen, ¿has pensado en comprarte una cámara nueva? Quiere decir que tienes que empezar a planear una nueva adquisición. Claro, yo nunca me había planteado hasta ese momento la disyuntiva de cambiar mi reflex por otra cosa que no fuese una reflex. Pero ya empecé... mi cámara dijo, quiero que empieces a pensar en conseguirme una sustituta, cuando ya empezaban a entrar las mirrorless. Y ahí las personas a quienes nos gusta la investigación tenemos el gran problema de que en el mundo de hoy en día, cuando te metes en fotografía y empiezas a decir, ¿qué cámara me conviene más? Oh, Dios mío, es el acabose. Porque ya no hay 3 o 4 o 5 cámaras, ni siquiera la que está de oferta en el Media Market, o sea, no. Ahora ya tienes tantísimas opciones y tantos factores que tienes que tener en cuenta, que al final eso, unido al hecho de que según y cómo tienes que desembolsar una cierta cantidad, y más aún si quieres, porque... Admito que a mí me gusta muchísimo tener 2 objetivos y tener un tele. Es algo que aprecio muchísimo, entre otras cosas porque es maravilloso para fotografiar cosas que están colgadas de un árbol a 10 metros de altura y que de otra forma no consigues enfocar bien. Y claro, cuando empiezas a echar cuentas y a ver cuánto te cuesta cada objetivo, pues... Sí, depende... No es... Sí, depende es muy un mucho, claro, depende muy mucho de lo que vayas a hacer. Al final es una inversión importante. Y además empiezas otra vez con que supongo que lo que se estará yendo es el obturador de la cámara. Cuanto más baja de gama, pues quizá tienen un poco menos de recorrido, tienen menos número de fotografías por hacer, ¿no? O duran menos. Claro. Al final... También... Es una inversión, tienes que pensar muchas cosas. Bueno, ya hablaremos de ello y si te puedo echar un cable ahí. Maravilloso, porque tendrías que haberme visto cuando estuvimos en Japón precisamente en 2019, que yo solamente rogaba a los dioses de la fotografía para que no se me muriese la cámara de Japón. Claro. Dije, después ya puedes hacer lo que quieras, pero al menos, por favor, aquí no te mueras. Dijimos, oye, Japón, tecnología, vamos a ver un negocio de cámaras fotográficas. Ay, Dios mío, que un poco más y salimos con un infarto, porque horrible, creo que maravilloso en Japón, y horrible a la vez. Claro, creo que en Japón el término tecnología, fotografía, cámaras fotográficas, consolas de videojuegos, etcétera, creo que es un auténtico caos. Allí hay un abanico de posibilidades que no lo hay en el resto del mundo. Una locura absoluta. Y claro, a mí que formada dentro de la tradición de investigar, recoger datos, intentar amasar la mayor cantidad de datos posibles para realizar la elección óptima, claro, ahí dije, vámonos, vamos a cenar. Va de retro. De que me mareo, me encuentre mal. Dejémoslo. Sí. Bueno. Y como de momento va tirando, yo he ido estirando un poquito más y diciendo, bueno, vamos a seguir estirando para ver si con el paso de los años el precio de las mirrorless, que yo no necesito una cámara que Super sea... cámara. Porque siempre he pensado que mi cámara, creo que es una cámara decente y que hace buenas fotos,
Pero es verdad que no creo que sea una cámara buenísima, de estas que la gente se te queda mirando por la calle y dice ¡wow, qué pro! Y sin embargo, esto es algo que aprendí de mi padre, que a su vez aprendió de un tío suyo, que contaba la anécdota de que mi tío abuelo, era agricultor. Y se dedicó toda la vida al campo. Y mi padre, cuando era pequeño, iba a ayudarlo todos los veranos a trabajar y a sembrar tomateras y a recoger berenjenas y a hacer trabajos del campo, lo cual siempre es muy saludable porque te mantiene enraizado y en contacto con la vida real. Y mi padre siempre contaba que su tío le daba a él la herramienta más nueva, la herramienta que uno diría, si tengo que elegir una herramienta, elijo esa porque es la que va a funcionar mejor. Y que, sin embargo, los surcos que cavaban, los de mi padre siempre eran los peores. Porque mi tío, con una herramienta infinitamente peor, sabía cómo sacarle partido y sabía cómo realmente hacer los surcos derechos y funcionantes. Entonces yo creo que la tecnología ayuda, pero solo hasta cierto punto, que la tecnología no puede suplir su buen uso, por decirlo de algún modo. Sí, el dominio de ella. ¿Sabes a qué me recuerda esto? Esto es una lucha eterna, no sé si solo mía, creo que del resto de la humanidad también. Te pongo un ejemplo. Yo hace muchos años era portero de fútbol sala o tal, y al final el equipo no hace al deportista. Tú puedes llevar un equipo fantástico, pero si eres un malísimo portero, no va a funcionar nunca. Y al revés, puedes llevar un equipo muy modesto o casi escaso, pero si aquello, tú tienes tus reflejos, si tienes... Pues esto siempre lo extrapolo a todo. Igual, ¿no? Tú tienes una super cámara, tienes un modelo, no sé cuántos, el más moderno, pero si no sabes hacer la fotografía, estás paseando un montón de dinero en especie, pero no le estás sacando el rendimiento. Ahí es importante ir poco a poco. Y que la cámara no puede suplir al ojo. Lo complementa, claro. pero no lo sustituye. Sí, es así. Bueno, ya hablaremos de ello tú y yo, porque dependiendo de las necesidades puedes tener cosas muy interesantes, incluso pequeñitas. Porque una de las cosas que te iba a preguntar es, cuando tú viajas, ¿solo haces fotografía de plantas o te gusta hacer fotografía de paisaje, de naturaleza, de fauna? También también me gusta la fotografía de paisaje y también me gusta, a pesar de que no la practico mucho, lo que llaman street. Cuando sí, no es en absoluto algo que suela hacer, o que en general cuando salgo a hacer fotografía vaya con esa idea. Pero sí es cierto que también me gusta mucho fotografiar personas. Recuerdo algunos de mis viajes más entrañables a nivel fotográfico, que miro las fotos y digo, anda, mira qué guay. Son fragmentos del Camino de Santiago, que quizás andábamos en un grupo y el hecho de poder documentar, o el mismo viaje a la India, que no hice yo sola, sino que hice en grupo, con un grupo de chicas con las que cantamos, y la oportunidad de visitar templos, las personas, todo el aspecto antropológico, sociológico que puedes capturar con la fotografía también me llama mucho la atención. De hecho, algunas fotos de la India, de las que más me gustan y de las que más me llegan, son de personas en entornos construidos, pero que hablan. Tiene todo el sentido. Una persona que investiga, que va al detalle de la fotografía de la flor, de la hoja, que además busca la interacción entre personas, plantas, es normal. O sea, me cuadra perfectamente. Sí. Soy coherente. Muy coherente, sí. Por lo menos bajo mi punto de vista, sí. Desde luego que sí. Oye, ¿qué programa utilizas para revelar, ajustar tus imágenes?
¿Cómo haces? ¿Cuál es tu proceso cuando, bueno, ya vienes de viaje o has ido a hacer las fotografías que querías y llegas a casa? ¿Qué es lo que haces? Bien. Durante un periodo empiezo desde el sacar la fotografía. Uh-huh. Durante un periodo de tiempo saqué en RAW. Lo que pasa es que dejé de hacerlo porque yo soy una fotógrafa muy prolífica. En mis viajes puedo sacar 8.000 fotos, 9.000 fotos fácil. Entiendo perfectamente. Y no me caben. Si cada foto me ocupa 8 megas, el ordenador me explota y me quedo sin cámara y me quedo sin ordenador. Entonces, compromiso, pues saco las fotos en JPG en modalidad de calidad lo más alta que puedo. Uh-huh. Y cuando llego a casa, si no me he comido todo el espacio en la tarjeta de memoria de la cámara, si no tengo que hacerlo antes, las descargo en el ordenador, que tengo un Mac, con lo cual se importan en fotos y lo primero que hago es clasificarlas y ver las que están bien enfocadas y las que no, porque mi D60 ya tiene sus achaques y el enfoque a veces le cuesta un pelín y como yo encima soy miope, a veces no lo detecto y ha habido veces que digo, me cachis en todo, ¿por qué no me di cuenta de que esto no estaba bien enfocado? Pero bueno, gajes del oficio. Entonces, sí. Criba para intentar limpiar lo máximo posible y a continuación lo que hago es ponerme a etiquetarlas. El etiquetado para mí es muy importante porque tengo una investigadora. Sí, no, porque tengo un archivo con aproximadamente serán entre 48.000 y 52.000 fotos y para conseguir encontrar algo allí dentro necesito que estén etiquetadas y eso es un trabajazo tremendo. Entonces, cuando llego de viaje, como tengo una tal cantidad de fotos, no suelo editarlas, las dejo en barbecho hasta que las necesito por algún motivo. En general porque quiero escribir sobre alguna planta y necesito un aspecto foto, una foto, o sí, porque sencillamente he escrito un artículo y quiero complementarlo con material fotográfico mío, que siempre intento, dado que soy muy consciente como persona que se dedica a la divulgación y a la creación de la importancia de los derechos de autor y de la propiedad intelectual del material creativo que empleo. Y como me gusta ser respetuosa y siempre que puedo prefiero emplear cosas que no tengan muchas limitaciones, si puedo, la foto la hago yo. Entonces me pasa muy a menudo que hago fotos a propósito quizás con una temática un poco más simbólicas porque me lleva mucho menos tiempo montar la foto yo misma que no intentar buscarla que tenga los derechos que quiero y que el enfoque que quiero, etcétera, etcétera. Entonces, cuando localizo la foto que necesito, que me gusta, la suelo exportar. Cuando se trata de web, no la exporto en altísima calidad porque a más de 72 dpi en principio se pierde. Yo siempre la exporto un poquito más porque me da igual lo que diga en la web, 72 es muy rascadito. Con lo cual siempre intento un poco más, 120, 150, que digo, venga, compromiso. Y como yo empecé en mis orígenes fotográficos como una estudiante pelada como una rata, que ahora no soy estudiante pero un poco peladilla sigo estando, y no tengo suficiente volumen. Quiero decir, la fotografía es un hobby, es una pasión, es algo que me encanta, pero que no me reporta ningún tipo de... Sí, es un complemento que no te... Exacto, y con lo cual tengo que mirarme muy mucho a ver en qué gasto. Con lo cual me gustaría poder invertir en programas de retoque fotográfico, Lightroom o Photoshop y cosas un poco más sofisticadas, pero no, el uso que le doy no justifica la inversión realmente de invertir en un programa de este tipo, y más aún desde que Adobe se convirtió en algo que tienes que pagar cada mes. Y hay
hay otra opción aparte del paquete Adobe. Es Capture One. Capture One es un revelador y últimamente es que prácticamente no retoco nada. Y lo procuro retocar lo menos posible. Yo hice en su momento diseño, empecé a trabajar con la versión 2.5 de Photoshop hace otra vida y Capture One está muy bien, sobre todo por lo que tú estás diciendo, te permite etiquetar igual que Lightroom y crear bibliotecas y acceder muy rápidamente a esa biblioteca y puede ser una opción curiosa. No es un programa barato, pero bueno, ahí ya hablaremos de todo esto, ya hablaremos de ello. Bueno, por favor, sí. Una cosa que te iba a preguntar, cuando tú haces esas modificaciones, ¿tienes calibrada la pantalla o como trabajas con Mac, normalmente los Macs suelen tener una pantalla bastante equilibrada? Y te preguntaba por eso, porque para retocar las fotografías, al final, para dar el color, para ajustarla en el sitio, sabes que en función de lo que tú estés viendo en la pantalla, puedes estar ajustando y estás llevándotelo a un color completamente distinto. Por eso te decía, lo de calibrar la pantalla y estas cosas. Y por otra parte, ¿las portadas de tus libros son imágenes tuyas? Pues, en respuesta a la primera pregunta, no me ha pasado que yo sepa tener que calibrar la pantalla, quizás precisamente por lo que comentas, porque hace mucho tiempo que trabajo con Mac y no me he encontrado, no he detectado, probablemente si me pusiese pejiguera diría, ay, sí, tendría que calibrar un mínimo de aquí y un mínimo de allí, pero yo me defino perfeccionista al 95% y el 5% extra, digo, no vale la pena. Si alguien se queja, pues libro de reclamaciones. No vamos a invertir tiempo en este 5% porque la vida es corta y tengo que hacer otras muchas cosas. Eso por una parte. Y por otra, las portadas de mis libros no han sido fotos mías de momento, pero no excluyo que algún día me gustaría, la verdad, poder emplear alguna, porque a pesar de que eso, me defino una amateur total que no tiene formación específica y nadie le ha dicho tienes que hacerlo así o tienes que hacerlo allí, hay algunas fotos que me transmiten. Y creo que para mí la fotografía, una de las cosas más importantes es que tiene que comunicarme, que transmitirme algo, a pesar de que no sea técnicamente perfecta, que probablemente las mías no lo sean, pero... Y no tienen por qué serlo, ¿eh? Cuando uno quiere transmitir algo, hay a lo mejor una fotografía que dices, uy, te pones un poco purista, uy, qué desenfocado está esto, tal, ya, pero... Y es que el autor no ha querido poner esto así. Claro. Bueno, pues nada, está muy bien que a ver si es verdad que sacas con tus libros tus imágenes, porque tienes imágenes muy chulas, la verdad que sí. Tengo algún día espero componer un libro que combinaría dos de mis pasiones, que son precisamente la fotografía y lo que yo llamo las palabras vegetófilas, que son palabras que he ido rescatando, muchas de ellas a partir de diccionarios antiguos o de personas a las cuales se las he escuchado, se las he leído, porque claro, viviendo buena parte del año en Mallorca, no tengo la oportunidad de estar en contacto con mucha cultura castellano parlante porque en Mallorca se habla mallorquín. Entonces, las palabras vegetófilas en castellano tengo que sacarlas por otros lados. Pero durante muchísimo tiempo en redes sociales, en Facebook, que ahora es una red social que tengo completamente abandonada, totalmente abandonada, pero durante muchísimos años, cada semana,
compartía una palabra vegetófila que tenía que ver con plantas y la complementaba con una imagen que tenía que ver con esa palabra. Y ese maridaje entre palabras y fotografía es un proyecto que algún día espero que vea la luz porque siempre le he tenido un cariño especial y no me gustaría que cayese en el olvido, porque creo que se complementan muy bien, lo de que la imagen vale más que 1000 palabras, pero una palabra te puede complementar una imagen y le puede dar un significado mucho más profundo del que tendría a primera vista o si no te la cuentan. Uh-huh. Voy a abrir una sección nueva en el podcast y quiero que la estrenes tú. Quiero que nos recomiendes una serie o una película que te haya gustado mucho, que recuerdes así a bote pronto. ¿Puedo optar por clásicos? Puedes optar por lo que quieras. Bueno, confieso que mi cultura cinéfila es muy mala. Y yo, con lo cual siempre me encuentro un poco en desventaja con personas que disfrutan del cine y que saben muchísimo más que yo. Y yo recuerdo, las que recuerdo con más cariño son las que vi cuando era más jovencita, más pequeña, y que son aquellas que te dejan huella, que te dejan marca. Uh-huh. Y precisamente, quizás al hilo de lo que comentábamos de la música de mi podcast y de Tolkien, y por la gran presencia que tiene la naturaleza y el mundo vegetal en Tolkien, no puedo recomendar otra cosa que no sea el clásico del Señor de los Anillos, de la trilogía de Peter Jackson, que creo que muestra una sensibilidad hacia el mundo vegetal y a nivel fotográfico también de fotografía, que a mí me transmite muchísimo y que me proporciona un poco ese sentimiento mágico que para mí tiene que tener una película de la que disfrute, que es esa suspensión momentánea de la realidad, de tu vida cotidiana, para sumergirte en un mundo que no es el tuyo, pero que tiene cierto contacto. Sí. Y a través del cual puedes acceder quizás a verdades que también son ciertas en el tuyo y que de otra forma no hubieses podido ver o apreciar de forma tan clara. Uh-huh. ¿Sabes una que también encaja bastante bien y que además nos adelanta un poco de lo que conocemos ahora, esa interconexión en los bosques entre plantas? Avatar es una de ellas. Y la segunda, la segunda parte de Avatar también habla mucho de esto, pero ya no solo en los bosques, sino también en los océanos. Así que también por ese lado puede ser bosques submarinos. Una buena referencia. Sí. Bueno, pues cierto. Yo aún no la he visto. Tengo que ver la segunda parte porque es verdad que me han hablado de ella, y el tema de los bosques submarinos es un tema que le gusta mucho a una amiga mía. Uh-huh. y que me ha contagiado la pasión por ellos. Muy bien. Bueno, y ahora quiero que, aparte de los tuyos, nos recomiendes un libro. Siempre esta sección, te digo que es nueva, pero desde tu punto de vista, ¿qué es lo que a ti te motiva? Esto que decías de las películas de Tolkien que te envuelven en ese mundo que a ti es el que te motiva, pues un poco por el mismo lado, por el mismo aire. ¿Qué nos recomendarías en cuanto al libro? ¿Ficción o no ficción? No, da igual, lo que quieras. Indiferente. Sí. Indiferente. Bien, pues un libro que recomendaría... Sí, vale, ya está. El libro que recomendaría absolutamente a cualquier persona que esté interesada en el mundo de las plantas, pero que tenga una sensibilidad que trasciende lo científico, que va y toca y se solapa con lo poético, con lo que lo trasciende sencillamente,
Es un libro que se tradujo hace unos años y que se titula Una trenza de hierba sagrada, si mal no recuerdo, y que es de Robin Wall-Kimmerer. Una botánica, además de nativa americana, que escribe como los ángeles y que ofrece una lente para pensar en nuestra relación como especie humana con el resto de seres vivos, que creo que tiene que estar sobre la mesa de todas las conversaciones que se están desarrollando en este mundo de manera urgente. Muy bien, lo pondremos en las notas del programa. Bueno, espero que te hayas encontrado cómoda y hasta aquí hemos llegado hoy. Seguramente habrá más ocasiones para contactar contigo, porque es un auténtico privilegio contar contigo y con tu conocimiento, con todo lo que transmites y nos envuelve cada vez que hablo contigo. Es un lujo. ¿Quieres? ¿Te gustaría? Yo creo que se ha notado, ¿no? Bien. O sea, si contamos la cantidad de veces que me he reído. Bueno, pues me alegra. Le he disfrutado muchísimo. Me alegra mucho. ¿Hay algo más que te gustaría añadir? ¿Algo que te gustaría dejarnos? No sé. Pues me gustaría recordar a todo el mundo que la clorofila nos acompañará siempre. Que es una de mis formas tradicionales de despedirme en el podcast y que también denota mi gran amor por la Guerra de las Galaxias, evidentemente. Otro clásico. Y que espero, la verdad, que las personas que nos han escuchado, que han pasado este rato con nosotros, que se lo hayan pasado también como me lo he pasado yo. Fenomenal. Muy bien. Bueno, pues ha sido un placer contar contigo, Aina, y espero que este 2023 te depare muchísimos éxitos. Espero que prosigas con tu gran labor y nos sigas deleitando con tu voz y tus historias. Que sean éxitos compartidos, que podamos celebrar muchos en los meses venideros. Y muchísimas gracias a ti, de verdad. Larga vida a este podcast de Fotorodando, que ruede durante muchísimo tiempo más. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por teñir de verde naturaleza este episodio y por tu generosidad y tu tiempo. Un placer, ya sabes. Si necesitas a alguien que tiña de verde, aquí estoy. Desde luego que contaré contigo. Muy bien. A ti que nos escuchas, gracias por tu tiempo y por valorar el podcast en la plataforma desde donde me sigues. Si aún no te has suscrito, hazlo para no perderte ningún episodio. Y recuerda siempre preservar la naturaleza para poder seguir disfrutando de ella. Planifica, viaja y disfruta. Te deseo muchos y buenos kilómetros de conocimiento y experiencias y buenas fotos. Nos encontramos en el próximo episodio. Hasta muy pronto, Aina. Hasta muy pronto. Hasta prontísimo, Ramón. Un abrazo. Otro muy fuerte.